Bueno, digamos que eso es un tema que tiene que ver como con una relación entre el pasado, el presente y lo que uno piensa que ha de ser el futuro, ¿sí? Creo que yo tengo un cierto arraigo y predilección por la historia, y eso me viene de mi padre, eso me viene por la historia del arte. Él fue profesor de historia del arte durante mucho tiempo, investigador y escritor de libros de esto, y por antropología. Entonces, para mí, el hacer arquitectura también es remontarse a lo más arcaico, a lo más arcano. Y de hecho, en mis clases yo siempre les muestro a los estudiantes: miren, esto que hacemos hoy tiene sus orígenes, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, volviendo al plano italiano, sin duda es un país en donde, con tanta patrimonio histórico que tiene, pero no es el único. En Europa pues existe, primero que todo, un respeto muy fuerte por el patrimonio, pero segundo, yo diría que un arraigo importantísimo en lo que son los elementos de la arquitectura como disciplina. Y ahí ya no entra en juego la historia, sino entra en juego la arquitectura en general. Quiero decir, hay valores, detalles constructivos, precisión y rigor en la arquitectura de Palladio que uno la ve en arquitectos contemporáneos como Chipperfield. Es decir, los empates, los bordes, los remates, la modulación. Esos son temas, bueno, también son temas de Mies van der Rohe, pero, y de muchos otros, son temas que no tienen tiempo, pero que uno los aprende viendo los edificios allí. Y hasta cuestiones más generales de cómo se implanta un edificio en la ciudad, cómo se relaciona con un entorno. Todo eso, no importa si es arquitectura moderna o es arquitectura histórica, ahí hay una enseñanza válida. Ahora, respecto a la arquitectura moderna, pues yo cuando me fui de aquí, estábamos en los años 80, yo me fui en el 85, en pleno auge de la arquitectura posmoderna. La arquitectura posmoderna era la panacea, era, por fin vamos a empezar algo, más o menos, de alguna manera equivale con lo que llamamos la arquitectura contemporánea ahora, ¿no? Lo que se está haciendo en el momento, se cree que eso es. Por fin encontramos la verdad, y esa es la verdad. Pero resulta que el posmodernismo quedó atrás, nadie se acuerda. Eso más bien pasó como una moda. Pero a lo que yo me refiero es que el posmodernismo criticaba la arquitectura moderna porque decía que la arquitectura moderna no tenía ningún arraigo con la historia. Pero lo que luego descubrieron los historiadores que vinieron después y todo eso es que la obra de Le Corbusier no se hubiera podido hacer si él no hubiera estudiado la historia en la manera en que lo estudió, desde el punto de vista del proyecto. También aprendiendo cómo se remata un remate, cómo hace esto, cómo se ordena, cómo se compone, que son valores que van más allá de que si esto es egipcio o si esto es romano o si es griego. No importa el tiempo, pero hay cosas que tiene la arquitectura que son las de siempre, y esas se aprenden en cuestiones de escala, de proporción, por ejemplo, de ritmo. Son cosas que se aprenden viendo arquitectura, ¿no? Y no solo es Le Corbusier no es el único que acude a la historia. Por lo tanto, esa relación es una relación muy importante, y yo diría que es muy enriquecedora, pero también puede ser riesgosa, porque no se puede uno quedar atrapado en la historia, ¿no? Les hago otro ejemplo, que a mí siempre me ha gustado mucho, es Tadao Ando. Tadao Ando es un arquitecto plenamente moderno y contemporáneo, que sin embargo tiene un sustento en la historia de la arquitectura y en la cultura japonesa tradicional fuertísimo. Pero su arquitectura no se parece en nada, formalmente, a esas arquitecturas del pasado. Pero el manejo de la luz, los planos horizontales, los patios, los muros, hay muchas cosas
que vienen de la arquitectura japonesa. Entonces, lograr eso, es decir, lograr uno engancharse, pero siendo contemporáneos, digamos, mirando al futuro, pero engancharse con un pasado, creo que ese, entre otras, es el reto de todo artista, ¿no? García Márquez con 100 años de soledad lo que hace es que está contando, es como si estuviera contando un mito griego de origen, pero lo está haciendo con personajes de Macondo, ¿no? De nuestra tierra, y se supone que en una época que no sabemos muy bien si es en este siglo o cuándo, seguramente sí. Entonces se remonta a cosas muy viejas, pero las actualiza y las vuelve contemporáneas. Uno tiene, o por lo menos yo, pero yo sé que no solamente yo, digamos, hay que saber distinguir como entre dos universos que tiene uno como arquitecto. Una cosa es lo que le están encargando, y por lo tanto tratar de escuchar al cliente y poder captar lo más posible para luego filtrar eso, ¿cierto? Obviamente eso va acompañado de un estudio, de una investigación. Es decir, uno para proyectar tiene que investigar, ¿no? Entonces si a uno le encargan un tipo de edificio, pues uno tiene que saber, y si no sabe, pues tiene que ponerse a investigar sobre eso, ¿cierto? Si uno tiene que hacer, como me ha tocado a mí, un edificio de laboratorios universitario, pues uno tiene que empezar por saber eso qué quiere decir. ¿Qué hacen esos señores que trabajan en los laboratorios? ¿Cómo lo hacen? Entonces la cuestión no es solamente cómo organiza uno funcionalmente algo, sino qué ambiente debe tener, cuáles son sus rutinas, cómo hacer para que esa gente se sienta en un ambiente agradable, ¿no? Esa es la parte, digamos, más próxima al hombre, ¿sí? Por otro lado hay una parte más técnica que también tiene que ver con la investigación. Entonces, pero ese es un primer universo, y hay uno segundo, que es con los intereses que uno tiene con la arquitectura, ¿no? ¿Qué es lo que uno lo mueve? Y eso es algo que se va trasteando de proyecto en proyecto. Normalmente eso es algo que usted, el cliente, no le pide, ¿no? Pero es lo que uno está buscando, ¿no? Y eso normalmente es algo que se va como evolucionando en el tiempo, que pasa, como les digo, de uno en otro. O sea, aquí lo logré hasta cierto punto, aquí no lo puedo hacer, entonces me toca dejarlo a un lado, aquí sigo con ese tema y voy a ver si logro enriquecerlo con esta cosa, en fin, ¿no? Entonces es como un jalar de argumentos y elementos que uno ya tiene, y a veces pues a eso añadirle unos nuevos, en fin, ¿no? Pero me refiero a cuestiones que tienen que ver, en mi caso, por ejemplo, espaciales, de la luz, del ambiente, pero también cosas técnicas. Para mí no hay una diferencia entre teoría y práctica. Para mí es lo mismo. Digamos, poder uno pensar y razonar de manera general sobre la disciplina por la cual uno luego hace cosas, pues es lo mismo en dos niveles, ¿cierto? Es decir, uno no puede, o por lo menos es lo que yo considero, hacer un proyecto si no tiene un nivel, no sé si la palabra plena es teórico, pero un nivel de reflexión general de ideas, ¿cierto? Que normalmente ese nivel se relaciona pues con la arquitectura que ha hecho el hombre durante toda la historia, ¿sí? Como yo decía hace un rato, hay temas que son transversales en el tiempo, y eso es, en parte la teoría de la arquitectura está ahí, está en la composición, está en los ritmos, está en el orden, está en la relación interior-exterior, en el manejo del espacio, en la escala, ¿no? En todo eso. Y bueno, y luego también porque hay textos teóricos críticos, recientes y menos recientes, que lo guían a uno en una búsqueda, que lo pueden a uno ayudar a... Yo estoy buscando esto, pero fulano y fulano han reflexionado sobre eso, y eso le puede a uno abrir puertas, ¿no? Indicar, por aquí puede ser que yo encuentre, ¿no? Entonces por eso para mí es muy difícil separar. De hecho, yo tengo un curso de teoría, ¿cierto? Teoría 3, antes era teoría 4, teoría 4 leíamos una serie de autores, y el tema era el decoro y la belleza en la arquitectura, pero aparte de leer, yo siempre relacionaba, mire, esto que estamos leyendo tiene que ver con esto en la arquitectura, mostraba proyectos, ¿sí? Como esto está aquí, o esto que está aquí en el proyecto, cómo están los textos, ¿no? Es un entrecruce entre las dos cosas, sin duda. Sí, yo creo que hay más de una,
pero, a ver, podríamos ir por partes. Hay algo que a mí siempre me interesa mucho, y es que yo veo que el proyecto tiene que como centrarse, organizarse o tener un carácter fuerte a partir de uno que es un espacio importante y fuerte. Pueden ser más de uno, pueden ser varios. Me explico. En varios de mis proyectos, por ejemplo, hay un espacio interior que con un pasillo se comunica desde el primer piso hasta arriba y que es como el espacio central alrededor del cual se vuelca la espacialidad interior del edificio. Pero que eso, además, tenga una relación con el exterior, con el paisaje. También porque pues yo he hecho o casas unifamiliares en medios donde hay jardines y paisaje, no muchas, pero no muchas construidas, pero muchas proyectadas. Y luego pues he diseñado edificios universitarios que están en medio de campos. Entonces siempre hay el paisaje, el horizonte, los árboles más cercanos o más lejanos. He tenido también la fortuna de trabajar en Cartagena, en la bahía de Cartagena, por lo tanto está el mar ahí. Entonces, ¿cómo se ve ese espacio interior? ¿Cómo lo puedo yo relacionar también con una vista lejana o menos lejana? Entonces, eso me ha llevado al tema del patio, ¿cierto? La tipología de patio, pero cómo trabajar el tema del patio desde un punto de vista contemporáneo, ¿sí? Y bueno, y en eso voy. Digamos que hay un proyecto en donde ese patio es un patio abierto en C, ¿cierto? Que se abre al paisaje. Son varios. Hay otro en cambio que es un patio más cerrado, que articula todo, pero que en un nivel se abre hacia las vistas del mar. Y lo que estamos haciendo ahora ya es un sistema de patios en diferentes niveles que también se abren hacia el paisaje. No solamente se encierran en torno a, sino que se abren, ¿no? Entonces, esa es una de las búsquedas que a mí me interesa mucho. Es una búsqueda espacial y yo diría como de construcción de un lugar, ¿cierto? Construcción de un lugar que está en sintonía con un entorno más grande. Y otra búsqueda es una búsqueda técnica. A mí, digamos, la técnica en la arquitectura, en la construcción, siempre me ha interesado mucho. Y hay una técnica constructiva que es la que más me gusta, digámoslo, que es la estructura metálica, el tema del metal, ¿sí? Me gusta por su ligereza, me gusta porque se logran luces mucho mayores con menores elementos, y no por la luz en sí, sino porque las luces mayores generan mayor amplitud en el espacio, amplitud visual, ¿sí? Y como a mí me interesa esa relación interior-exterior y todo eso, pues esas luces favorecen este tipo de cosas. Y tal vez también por la precisión, ¿sí? A mí la arquitectura un poquito como rugosa, imperfecta y todo eso ¿no? Le Corbusier pues lo estudié muchísimo, lo admiré mucho, lo estudié mucho tanto aquí como cuando estaba allá, mucho en términos de proyecto para poder hacer, pero luego viendo sus obras, ciertas épocas más brutalistas, yo como que veía todo ese concreto lleno de rebabas, torcido, irregular, que a otros arquitectos les gusta mucho. Yo como que esa imperfección no. En cambio, pues un metal es una cosa no perfecta, que impone, por otro lado, una disciplina y una cuestión que es inherente al material, ¿cierto? Pero lo que me gusta de eso es la ligereza. Pero también de la técnica me interesa otra cosa, y es que a través de la técnica lograr unos proyectos que se construyan a partir de lo mínimo posible, digamos, casi que la máxima de Mies van der Rohe de que menos es más, ¿cierto? Con la menor cantidad de materia posible, lograr lo máximo, ¿no? Y entonces, si eso se traduce en los materiales, a veces, para vencer una cierta luz en concreto, que necesitamos una luz de 90 centímetros de alto, como el centro comercial, pero eso en metal se reduce a un elemento mucho más esbelto, es menos materia, menos cantidad de materia para lograr lo mismo, ¿no? Y eso, pues bueno, eso es toda una búsqueda técnica también, ¿no? Que es, si yo logro hacer con 3 lo mismo,
Lo mismo que con 4, yo creo que es hacer con 3, ¿cierto? Y si lo lograra con 2, pues vamos por 2, ¿no? Y eso a veces requiere incluso sacrificio, porque a veces uno desarrollando un proyecto se encapricha con cosas, pero pues luego hay que son inútiles. Entonces el proyecto hay que irlo despojando. Hay un primer momento en que se enriquece y se llena de cosas, pero luego hay que empezar a despojarlo de lo que no es necesario. Desde las dos partes, pero en momentos diferentes. Creo que yo empiezo más por el todo. Yo empiezo por el todo, ¿no? Por el todo, que quiere decir cómo, pues, qué tipo de volumen de organización debo dar, pero pues con respecto al encargo, lo que se está haciendo y al entorno, ¿cierto? Entonces eso es una cuestión general, ¿no? Que tiene que ver con diferentes cosas, ¿no? Puede ser que en el que les mencioné los laboratorios, el tema de tener unos patios, jardines abiertos hacia un manglar bellísimo en el fondo, pues era buscar la dimensión justa entre el alto de las crujías laterales y la distancia para lograr como un efecto escenográfico, y eso se hace desde lo general, ¿cierto? En el caso del Centro de Investigaciones Oceanográficas, que se empezará a construir el año entrante, ahí es un edificio contra la bahía y contra el mar, es decir, que se va a ver desde lejos. Entonces la primera pregunta mía fue, ¿cómo hacer para que un edificio que se ve desde lo lejos tenga una presencia? ¿Y por qué debe tener una presencia? Porque es un edificio público de una institución que se dedica a la investigación oceanográfica, y que eso merece tener su cierto decoro, su cierta imponencia. Entonces, eso es un tema general, de escala, de exposición, pero luego desde la parte es cómo encontrar, por ejemplo, cuáles son las medidas menores y la modulación de base, que es la que organiza las partes, ¿no? Lo que vulgarmente podríamos decir los ejes constructivos. Para mí los ejes constructivos son mucho más que eso, son los elementos de orden del proyecto, pero lograr eso, lograr encontrar cuál ha de ser y cuál es ese orden, para mí es importantísimo, porque finalmente luego el proyecto viene siendo una modulación en donde todo está en sintonía, ¿no? Todo está como modulado con una misma frecuencia, o con múltiplos de esa frecuencia: pisos, cielos rasos, paredes, ventanas, ritmos de fachadas, ¿no? Entonces ahí el tema de la parte es fundamental, ¿no? Finalmente la totalidad es la suma de esos elementos básicos, ¿no? Esa multiplicación, pero a la vez, pues si uno empieza desde lo pequeño, a mi entender, como que las grandes ideas fuertes pues pueden refundirse con el camino. Entonces son como los dos hilos de la madera, ¿no? Muchísimo, en mi trabajo mucho. Es decir, yo no puedo trabajar si no tengo libros, ni bueno, ni internet obviamente, pero aparte de eso, mucho. Yo, digamos, en primer término, me alimento más hablando de la historia, me alimento más en términos de proyecto, de cosas, digamos, de las primeras vanguardias de la arquitectura moderna, o inclusive anteriores, que más de lo que se está haciendo en las últimas vanguardias, que también las admiro, obviamente. Sí, claro que sí. Pero por supuesto que sí. Es decir, es un tema para mí esencial, ¿no? Porque uno no se inventa las cosas desde cero. Más bien, su trabajo hace parte de un colectivo más grande, que es la arquitectura, ¿sí? Es como, y lo hablo por el caso de mi hermano, que es novelista, que cuando le preguntan, pero ¿cómo es el día de un novelista? Él dice, yo paso más horas leyendo que escribiendo. Que eso equivale a decir, yo paso más horas estudiando arquitectura, viendo proyectos, ¿cierto? Alimentándome de eso que haciendo un diseño. Y por ende ahí está metido la historia, ahí está metido todo eso, claro. Bueno,
Yo podría contestar esto más como a lo largo del tiempo. Yo cuando empecé a mis 18 años a salir del colegio, en el primer semestre ya me había leído como 4 libros de Le Corbusier, ¿cierto? Y empecé a estudiar de manera obsesiva Le Corbusier, obsesiva, y eso duró un cierto número de años, hasta que luego descubrí a Frank Lloyd Wright, y lo mismo. Fueron varios años de estudio excesivo, obsesivo y excesivo tal vez, en donde pues no solamente estudié sus proyectos, sino que me leí su autobiografía, me leí sus artículos, así como de Corbusier me había leído sus libros, ¿cierto? Pero finalmente, luego llegué, porque eso fue llegar, llegué a Mies van der Rohe, a la arquitectura de Mies van der Rohe, y ahí fue donde yo como que encontré algo mucho más afín a lo que a mí me interesa, ¿cierto? Pero yo llegué después de mucho tiempo, porque yo recuerdo recuerdo en tercer semestre, cuando Juan Manuel Roballo estaba haciendo un proyecto de una casa en ese taller y me dijo, mire tal proyecto de Mies van der Rohe. Yo me puse a mirar, yo no entendía nada, una cosa, un cuadrado, un rectangulito con el que yo como que no le veía, me costaba mucho trabajo. Y luego, claro, obviamente que me compré la monografía, ustedes verán aquí, todos estos libros que están aquí, pequeñitos, todos estos son libros de estudiante, ¿cierto? Y entonces yo siempre era es decir, estas son las monografías, aquí está Wright, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues esto yo siempre lo utilicé como una herramienta de trabajo para aprender, ¿no? Entonces yo siempre cargaba mis libritos, ¿cierto? Pero es tal vez, vuelvo y les digo, la arquitectura de Mies, y de hecho la que sigo trabajando con mis alumnos de la maestría en el tema del lugar. Pero a partir de ahí, luego pues hay obviamente arquitectos más contemporáneos que me gustan o me interesan por diferentes temas, ¿cierto? Pero creo que hay algo que atraviesa en común con Mies, que es esa búsqueda como de la sencillez y la simplicidad. Son en cierta medida, o en mucha medida, un arquitecto como Tadabando, que ya les mencioné. Tadabando, él trabaja con muy pocos elementos, ¿cierto? El muro, en concreto a la vista, el vidrio y las cubiertas, no sé, punto. Esos son sus 3 elementos, sus 3 materiales, y él con eso construye maravillas, ¿cierto? Por esa misma razón me interesa mucho, por ejemplo, un arquitecto como Alberto Campo Baeza, en español, que él trabaja con pañete blanco, ¿cierto? Con vidrio, a veces unas estereotomías con cosas recubiertas en piedra, pero son 2, 3 cosas y no más, ¿no? Prefiero eso a la multiplicidad y complejidad de cuestiones, ¿no? Luego, no sé, les mencioné por ejemplo a Chipperfield, que también me parece que es alguien que va como en ese plano. Y cuando uno trabaja en ese plano como de la sencillez y como el silencio, como los pocos elementos, los detalles y el orden, y todo eso se vuelve esencial, ¿no? Las juntas, las articulaciones entre una cosa y otra, ¿no? Se vuelven muy importantes.